Hola amigos, en esta ocasión queremos ofrecer una hoja de cálculo elaborada en Microsoft Excel por medio de macros. La hoja de cálculo funciona como una base de datos, la cual tiene como propósito en el control y organización de ensayos de resistencia a la compresión de cilindros de concreto. La función de esta base de datos es recopilar la información de entrada de las muestras de concreto que se deben ensayar en laboratorio. Esta hoja de cálculo va dirigida para aquellos laboratorios o proyectos que manejen grandes cantidades de muestras cilíndricas de concreto y deseen obtener la información de qué muestras están necesitando ensayo en una fecha específica. La hoja de cálculo incluye además la hoja de cálculo para el ensayo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, la cual está automatizada y se entrega con su instructivo de uso. La base de datos consta de 3 pestañas que comprenden una hoja de captura de datos, una hoja donde se guardan estos datos y la tercera hoja es para programación de fechas de ensayo. Esta última hoja filtra todas las muestras que necesitan ensayo en una fecha específica. También tiene la función de ordenar estas muestras de acuerdo a la familia de concreto a la cual se desea ensayar. Ahora bien, aquí le voy a detallar cómo llenar la base de datos y su funcionalidad. También de la hoja de cálculo de resistencia a la compresión de cilindros de concreto, que es esta la que ven ustedes aquí. Comúnmente en el laboratorio se reciben las familias de muestras cilíndricas de concreto. Estas muestras ya vienen demarcadas e identificadas. En laboratorio comúnmente se debe llevar un orden con respecto al procesamiento de la información de cada ensayo que se maneje en el laboratorio. Es habitual que para una muestra y ensayo debe existir un número de informe, un número de muestra y un código de cliente principalmente. Lo anterior indicado proviene de la trazabilidad del sistema de gestión de la calidad que se implementa en un laboratorio. Si usted no lleva el control de este modo, sugerimos adoptar esta trazabilidad en su laboratorio. Así bien, iniciamos llenando la hoja de cálculo para el ensayo de resistencia a la compresión de cilindro de concreto, que es esta. Este formato está diseñado para una familia de concreto, no se debe incluir 2 o más familias de concreto. Cuando me refiero a familias de concreto, corresponde a una misma fecha de vaciado de un elemento estructural. Afuera del formato, donde ustedes pueden ver aquí, hagámosle zoom, colocamos el código de cliente. En el primer segmento, coloque las iniciales de la empresa o laboratorio, máximo 3 letras. Vamos a poner una cualquiera. En el segundo segmento, debe colocar el número de cliente, a la cual se identifica el cliente con respecto al sistema de gestión de la calidad, 44J, un ejemplo. En el tercer segmento, se debe colocar el consecutivo del informe o el resultado del ensayo. Colocamos 045, un ejemplo. Inmediatamente que se vea colocando aquí, se va actualizando el número de informe del formato, como lo detallan aquí. Abajo de este, debe colocar la fecha de recepción de la muestra de concreto. Esta fecha es cuando se recibió la muestra de concreto en el laboratorio. Vamos a poner un ejemplo que se recibió el 2 de febrero del 25. De igual manera, más abajo debe colocar la fecha de programación, la cual es la fecha en la que se está llenando primeramente esta hoja de cálculo. Vamos a poner la fecha de programación. Supongamos que si la muestra de concreto llegó el 2 de febrero, se programó el mismo día. Ya adentro del formato se deben colocar los datos habituales. Se deben colocar el nombre del cliente, nombre de la obra y atención a que se refiere a quién va dirigido el informe de ensayo. En la primera columna colocar el número de identificación del cilindro. Siempre los cilindros van consecutivos cuando es un proyecto. Vamos a poner un ejemplo que es el cilindro 005 o 4.
cilindro 4. Luego abajo una breve descripción de la estructura que conforma la muestra de concreto. Vamos a poner que fueron zapatos. Luego la localización de ese elemento estructural. Comúnmente en obra, las localizaciones se basan en los planos estructurales y de obras. Vamos a poner un ejemplo que fue en el eje A-1. Colocar el asentamiento slump en pulgada. Comúnmente cuando estamos haciendo la toma de muestra, también debemos hacer el ensayo de asentamiento o slump. Ese asentamiento o slump la colocamos en esta casilla. Supongamos que fue de 6 pulgadas. Al lado de este, colocar la procedencia de la mezcla, si es proveniente de planta de premezclado o elaborado en obra. Pongamos que fue premezclado. En la primera columna, en fecha de toma, debe colocar la fecha en que se tomaron la familia de concreto, que es la fecha de vaciado. Si la fecha en la que se recibió el concreto, la muestra de concreto en laboratorio fue el 2 de febrero, supongamos como ejemplo que la fecha de vaciado fue el 30 de enero. Abajo de este se debe colocar la edad en día en la cual se van a ensayar las muestras cilíndricas de concretos. Supongamos que en obra se tomaron 6 muestras cilíndricas de la misma familia de concreto, que equivale a una muestra de concreto. Entonces vamos a colocar que de esas 6, 2 se van a ensayar a 7 días, 2 más a 28 días y las siguientes 2 a 56 días. Inmediatamente al colocar los días de ensayo de cada cilindro, se va a rellenar la fecha de ensayo automáticamente aquí abajo, como se muestra. Además, abajo se van a activar todas las casillas correspondientes al ensayo de resistencia a la compresión de cilindro de concreto. Es importante señalar que este llenado es de programación para ensayo de los cilindros de concreto. Luego que pasan los días y se necesita ensayar estas muestras, se realiza el ensayo. Debe retomar este formato y llenar los datos provenientes del ensayo, como son diámetro promedio, altura promedio, masa, carga a la compresión máxima y tipo de falla. Luego de realizar el procedimiento anterior, nos dirigimos a un lado del formato en esta tabla que se observa a continuación. Lo primero que debemos hacer en esta tabla es seleccionar qué tipo de concreto estamos ensayando. Si es concreto hidráulico, el espacio está en blanco, no hay datos. Si es grouting, selecciona grouting, y si es mortero, se selecciona mortero. En este caso, vamos a seleccionar el espacio en blanco que se refiere a concreto hidráulico. Debemos seleccionar esta tabla desde donde se señala la celda BD17 hasta donde contiene datos esta tabla. Copiamos, vamos a la base de datos, pegamos en la celda A8 los datos. Inmediatamente nos dirigimos a este símbolo que se observa, le damos clic, nos vamos a pegar valores y seleccionamos la primera opción. Inmediatamente se van a copiar los datos correctamente. A continuación le damos al botón guardar datos. Como pueden observar, esa información se pasó a la siguiente hoja de base de datos, pero esta información se pasó con todos los espacios en blanco. Para esto le damos control más la tecla A, inmediatamente se borrarán los espacios en blanco de la base de datos. Y así sucesivamente podemos guardar programación de cilindros de diferentes fechas. Por ejemplo, hagamos cambiar la fecha que hicimos en el primer ejemplo, cambiamos la fecha. Fecha de vaciado también. Cambiamos la identificación del cliente y del número de informe.
y el consecutivo de número de informe. Volvemos a copiar solamente en la celda donde contiene datos, no copiar las celdas en blanco, solamente las que tienen datos y se pegan en la base de datos. La primera hoja. Hacemos el mismo procedimiento. En este símbolo le damos en la opción pegar valores en valores, le damos al botón guardar datos. Si observamos, se guardaron los datos con espacios en blanco. Le damos a la tecla control seguidamente de la tecla A y enseguida se guardarán los espacios en blanco. Y así podemos guardar muchos datos de ensayos de concreto. Esta base de datos está diseñada para guardar hasta 10.000 datos. El objetivo de la tercera hoja es la programación de los cilindros, de los ensayos de concreto. Si nos vamos a la base de datos, vemos a la fecha de ensayo. Por ejemplo, el 25/2 toca ensayo a 7 días, la muestra 4 del cliente 4G. En esta fecha ponemos 25/2 y le damos al botón por fecha. Inmediatamente se van a filtrar todas aquellas muestras que corresponden a la fecha de ensayo 25/2/2025. En este caso serían 2 muestras. Si seguimos el ejemplo, buscamos otra fecha de ensayo, digamos que el 13 de marzo de 2025, me toca ensayar cilindros, 13 de marzo 2025, le damos al botón por fecha, me está filtrando y nos damos cuenta que hay 4 cilindros por ensayar, 4 muestras por ensayar en la misma fecha de ensayo. Le damos ordenar datos. Esta hoja, además de programar y filtrar todas las muestras correspondientes a una fecha de ensayo en específico, también sirve para colocar los datos de ensayo una vez realizado en el laboratorio, como son los diámetros, la altura, si se hace prueba de perpendicularidad, diferencia entre diámetros, la masa del cilindro, de cada cilindro, y la carga máxima que alcanzó ese cilindro de concreto. Además, se puede colocar el tipo de falla de acuerdo al esquema que se muestra en el formato de resistencia a la compresión del cilindro de concreto. Se puede colocar también alguna observación sobre la textura del concreto, porosidad o alguna otra incidencia que pueda ocasionar una baja resistencia en el concreto. Esta hoja de programación la puedo imprimir y la puedo convertir en PDF, con el propósito de que esta hoja se vaya al laboratorio y el operador la tome, vea los cilindros que se vayan a ensayar en ese mismo día y luego procede a ensayarlos y colocar los datos sobre esta hoja. Luego que estén realizados los ensayos de cada cilindro, se retoma de nuevo la hoja de ensayo de resistencia a la compresión del concreto y se terminan de llenar todos los datos correspondientes para obtener la resistencia a la compresión del cilindro. Si son pares se obtiene el promedio y si es uno se obtiene solamente uno. Esto es una manera de acortar los tiempos de operación del control de ensayos de cilindro. Hay muchos laboratorios que manejan grandes volúmenes de muestras de concreto. A veces se extravían información para la ejecución de ensayos porque no se tiene un buen control de la fecha de ejecución de ensayos de resistencia a la compresión de cilindro de concreto. Esta base de datos además va a contribuir a llevar una buena trazabilidad de la ejecución de ensayos, a la cual se puede auditar. Esta hoja de cálculo está a disposición y con este video muestra el correcto uso de la base de datos. Y también por la adquisición, ustedes clientes tienen derecho a asesorías sobre el uso de la base de datos.